Natalia. Buenas tardes. Hola Natalia, ¿qué tal estamos? Bueno, aquí soportando el confinamiento todavía, que estoy en Roma y todavía están aquí las cosas un poco paradas. Te Venga, cuento. con nuestra Natalia. Vale, ¿por qué Natalia, cuando he puesto el nombre de Natalia, me dice no la llames Natalia, llámale Natalie o Nata? En realidad mi tía me llamaba Talia, o Tali, pero sí. Salía, es que me ha hecho gracia porque cuando lo estaba escribiendo, no sé si te has dado cuenta, estaba yo como, al principio digo, pongo Natalia, Nati, y luego me ha hecho gracia, me dice, no, esta parte, y cuando me cojo Sí, esta parte, dice, Nata o Lía. sí. Bueno, Y me ha marcado esto y digo, este no soy yo, porque esta mujer no la conozco de nada. pues yo soy Natalia y mi hija se llama Lía. O sea que Va. Es que, gracias, porque es que, mira, todos son rosas, y aquí me sale Lía. Es que fíjate lo que me ha salido. Y digo, yo esto del mensaje, Lía nos la lía. Y yo, en fin, o sea que esta es tu hija, qué gracia. sí, sí. Vale, yo es que con estas cosas alucino bastante. Me extraña, alucino hasta yo, pues imagínate. Bien, Natalia, de mi vida y mi corazón, ¿qué iba a decirte? ¿Por qué cuando digo corazones me ha salido que estaba esto muy fastidiado? El tema de la circulación, el tema del corazón. No sé, será que he sufrido mucho. De momento la circulación la tengo bien, ¿eh? De salud, en ese sentido, sí. Me refiero de tu tía. Esto es ¿De tía. mi tía? Bueno, pues es que en realidad no sabemos de qué murió. Es que cuando... Tuvo al final, claro, se quedó sin latidos, pero está Es que, todo un poco en el aire. claro, es que cuando me has preguntado si quería algún mensaje de alguien, el mensaje que yo he recibido es una especie de pinchacito aquí. A ver, no digo que sea un ataque al corazón, pero como que se me ha movilizado. A ver, no digo toda la sangre, que evidentemente va al corazón, pero sí aquí he notado como una presión en el pecho y digo, uff. Y de hecho, a ver, no digo que haya habido autopsia y tal, porque yo no soy médico ni nada, pero sí que me sale que lo que me falló fue, y me hace gracia porque dice, pon el dibujito, no pongas corazón. Es como muy amorosa ella, muy de dibujitos, muy creativa, muy peculiar, por así decirlo. Y dice, fue el corazón y no lo que...
2005 pasé un año muy malo, que falleció mi abuela, que era la madre de mi tía, y me casé. Entonces para mí fue muy doloroso. Pero el 2011, en realidad, ahora mismo que yo me acuerde, no pasó nada así importante. Bien. Puede ser un año antes, un año después, pero lo del 2005 es como que ya pasó, no lo tengas tanto en cuenta. Y luego el otro año, que ya no sé porque no tengo la pizarra, 2011, sí. 2011, por así decirlo, como que tanto un año como el otro no va a volver a pasar. No le des más, de hecho me sale la palabra, no te martirices, por Dios. Ya pasó, déjalo pasar. De hecho, una frase que me está diciendo es, hazme caso y déjalo fluir. Me ha hecho gracia lo de fluir, no lo suelen decir. Solo personas que están un poquito más en este ambiente lo dejan fluir. En este ambiente quiero decir espiritual. Sí. A ver si luego se va mal a entender. Con lo cual... Espero que no se haya enfadado conmigo, porque ella en estas cosas no creía para nada, me regañaba siempre. Así es que... Pues por lo que estoy viendo, aunque diga que no crea, hacía cosas a escondidas. A ver si en lugar de mi tía estás hablando con mi madre. Que no te diría yo que no, ¿eh? Yo por lo que me están diciendo, aquí tengo el tema este, que era como muy suya, además, muy dicharachera, y el tema del especial me ha quedado bastante claro que es ella. Vale. Y me hace gracia de que cuando me has dicho de que no cree, me ha hecho gracia porque me dice que ella supiera y que yo dijera. Me ha hecho gracia. Además, me ha mostrado como una puerta, como una casa muy marrón, o muy, a ver, no digo oscura, pero sí con muebles marrones o negros, y como que en la parte de o sea, un salón y una puerta como de madera, y en la parte de aquí, o sea, si tú entras por aquí detrás de la puerta, hay como una especie de tope para que no haga ruido, o sea, para que no dé portazo, y me dice que necesitas poner topes como el que yo puse en esa puerta para que no oigas portazos en casa. ¿Qué es eso? Pues no tengo ni idea, porque la verdad es que en casa las puertas se cierran poco y no suele haber corriente tampoco, o sea, para que no se oigan portazos, no sé. ¿Y qué es esos golpes, pum, que se escuchan? Pues no tengo ni idea, porque yo escuchar golpes todavía no. Olores sí los noto, pero golpes no. Vale, es que me dicen, no, son ruidos, Dani. Esos golpes se escuchan en casa. O que se escuchaban, porque se me está yendo. Y hay como algo en la puerta que a un tope, o que está bailando o que va a bailar enseguida. Mírame cuando tengas, a ver, no digo que tengas que hacerlo ya, pero sí que los de las puertas, míramelos porque me ha hecho gracia lo de las puertas y esa puerta de su salón, que es como muy marrón y hay un cristal que tiene como una especie de grieta. No sé qué será. Tiene como una puerta y dentro de la puerta, bueno, dentro sí, como un cristal y tiene como una especie de rotura en la esquina izquierda. Vale. Cuando tengas oportunidad, a ver, tampoco seas ahí muy maniática. No, claro. Un mensaje, y este sí que es de tu madre. Dice, Dani, por favor, intenta decirle que el perfeccionismo y tener la razón nunca ha ido con nosotras. Y hemos discutido por tener la razón muchas veces. Así que... Bueno, muchas tampoco, no me dio mucha opción, pero bueno. Vale, ahí estás verificando que este mensaje sí que es de tu madre y el anterior era de tu tía. No, que tengo que ser la perfección, eso sí, mi madre me lo decía siempre que era imposible. Ahí está. Es decir, la perfección o tener la razón. Sí. Ahí tienes el mensaje que ahí te está diciendo. Nunca te ha sido rentable, ni personal ni profesionalmente. O sea, no es rentable
A ver, no quiero decir que seas... Después de 26 años sin hablar con mi madre, que me dé ese recado, pues la verdad me duele mucho. Yo pensaba que iba a ser más cariñosa. A ver, que se van, ¿vale? Es que se van con esa ansia. ¡Qué ímpetu! Pues ahí estás viendo que tu madre sigue estando al pie del cañón contigo y con todos. Sí, sí. ¿De acuerdo? Sí. Así Muchas que gracias. un placer, guapísima. Gracias. Nada, un Muchas placer. gracias. Quiero dar un mensaje a Natalia porque cuando he estado mirando y retomando el tema de mi tacita de agua para coger energía, me ha hecho gracia el mensaje, este sí que era de tu madre, porque cuando he ido a recoger y luego ir a otra habitación para activar un poco la internet más fuerte, me ha venido con un poquito de, no digo con un bastón, pero sí con un poco de dar machete. Y me dice, no es lo que me ha dicho mi hija, sino es que necesito que no sea tan estricta y sobre todo me ha salido la palabra autoexigente. Dice, por favor, que lo disminuya más porque si no va a acabar como yo. Así que, Natalia, por fin, Sí. queremos, bueno, en este caso tu madre dice, no quiero que acabe como yo, que por eso esa distancia que tuvimos. Y por favor, tu autoexigencia, no que la regules, que ahora mismo la estás regulando, sino bájala. ¿Ok? Sí. Pues Te lo digo, ¿por qué te dice esto? Bueno, mi madre, yo tenía 19 años cuando mi madre falleció y yo siempre le he echado en cara que trabajaba mucho y no la veía. Y bueno, mi hija tiene 14 años y la verdad es que yo siempre he cogido trabajos que me permitieran crecer con ella y ayudarla. Y en este último trabajo que estoy cogiendo ahora, bueno, que por desgracia, pues la verdad está fatal el trabajo, pues estoy trabajando muchísimo. Y hace poco mi hija me dijo, mamá, ya. O sea, no me gusta que trabajes tantísimo, aunque a pesar que estoy en casa, que estoy haciendo el smart working, pero ella misma me dijo no. Y un poco pues me vi reflejada yo con mi adolescencia, ¿no? Cuando le decía a mi madre que no me importara que se fuera a trabajar a echar horas para que me pagara el colegio privado, porque yo lo que quería era estar con mi madre. Y claro, el vacío de mi madre siempre lo ha tenido por culpa del trabajo. Y era una cosa que siempre me he prometido a mí misma que no quería repetir, pero me ha empezado a pasar factura, sí. Así es que sí, claro que sí, Dani, ahora sí que... Esa sí que es mi madre. sí, porque es que literal, o sea, ha venido como casi como una loca diciendo, díselo, por favor. Además, una cosa que me agobia muchísimo, perdonar que le quite un minuto, pero creo que será interesante para todos. Yo hace un año pues estuve clínicamente muerta, tuve una sepsis, un problema de riñón y bueno, pues tuve unos sueños que yo no soy capaz de decir si estaban en el más allá, pero la verdad fueron bastante duros. Y después de despertarme, lo primero que te dicen siempre es que tu vida cambia. Y es que yo soy muy cabezona y no he aprendido la lección y sigo igual por el mismo camino, pensando que lo más importante es el trabajo, cuando lo más importante es la salud o la familia o estar bien contigo misma. Bueno, pues yo, a pesar de mis advertencias, continúo intentando buscar un trabajo y tener adelante mi independencia económica, pero todo en mi contra, porque no es lo mío. No lo logro. Claro, por eso el mensaje de tu madre, que es que no vas a acabar como yo, muerta. Sí. Pues sí, mi madre murió con 47 años, yo con 45. Qué fuerte, es que cuando me ha dicho lo de va a acabar como yo, muerta, digo, voy a omitir lo de muerta para no asustar, pero ahora que dices eso, digo, wow, vale. Pues Gracias. un placer, que si no, venía otra vez tu madre y no me dejaba continuar con Alicia, y digo, El carácter de los Géminis. a ver, con todo mi respeto y con todo el amor, era un poco pesada. Y yo, pero bueno, no, la palabra no es pesada, la palabra es insistente. Pues Dani, por desgracia, casi no la he conocido. Entonces, no sé cómo era mi madre realmente. Te lo digo, Esa es la pena. mira, el mensaje es, o sea, lo que es la energía de tu madre, no es que sea igual que tú, de hecho es el complemento tuyo. Es decir,
ella era, por así decirlo, lo que me está dando a entender. De hecho, mira, ahora se está poniendo emotiva la señora. Dice, me gustaba estar en la cocina, pero no tenía tiempo para estar en ella y para dar un poco mi creatividad al vuelo. Cosa que a ti, Natalia, sí que te gusta la cocina. Y necesitas estar más ahí para estar contigo misma. Y dice, y en esos momentos en los que en la parte de los tobillos notas una especie de, no digo corriente, pero como escalofríos o me sale como así como hormigueo, no es que te esté dando varices o algo así, y luego me sale, no es que no seas perfecta y tengas todo perfecto, ordenado, etcétera, sino que necesitas un poco entender lo que yo no pude entender en este corto tiempo que estuve, sino que todo, o sea, que tanto tú como yo hemos estado en un mundo imperfecto tratando de hacerlo perfecto. Y tenemos que aceptar, dame 2 segundos, y bueno, tenemos, no, dice, tienes, porque yo ya no estoy ahí. Tienes que aceptar que estás en un mundo imperfecto y la perfección no existe. Pero sí que existe en tu corazón. Y además, no te dije lo que te quería, cosa que has necesitado decirme, y ahora tienes que decírselo a tu criatura, a tu chiqui, porque si no, vas a acabar como yo, muerta y sin haber dicho tanto los sentimientos que tanto estás reprimiendo. Sí. Y por favor, el tema de ese estómago que lo tienes como comprimido, lleno de, no es rabia, no es ira, sino que es esa incomprensión que yo no te pude quitar, te la has acumulado por mi culpa. Así que en el momento que puedas y se pueda, intenta recurrir a la natación, a hacer ejercicio de agua, que te venía muy bien y no sé por qué me lo has dejado de hacer, Nata.